semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Exacto. Fíjese, dice, tan pronto mete la hoz, eso es la primicia, tan pronto empiezas a contar 7 semanas, y en uno de los versículos, no me acuerdo si fue en dice, más le añade un día de reposo, que serían 50 días. ¿Alguien encontró Deuteronomio 27, 8, 10? Antes que lo encuentre. Eso es lo que significa, oiga bien esto, porque esto es importante para el final. En Deuteronomio, ahí Israel se hizo pueblo. ¿Por qué se hace pueblo? Porque una ciudad o un grupo de gente, si no hay ley, no es pueblo. Tan pronto llega la constitución o la ley, a ese pueblo se constituye un pueblo. Y ahí fue donde se llevaron la constitución del pueblo de Dios. Deuteronomio 27, 8, 10, Carmen. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás su mandamiento y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Amén. Hoy te constituyes pueblo, hoy estás recibiendo la constitución de Dios, y dice, dada en piedra. Recuerda eso también, dada en piedra. Vamos a hablar después. Bien, ahora vamos para las trompetas. John, habíamos dicho que era día. John Teruah. John Teruah no es día de las trompetas. Trompeta es shofar. Teruah significa ruido, alboroto. Entonces, o alarma, grito. En Levítico 23, 24, ¿para qué se utilizaba la trompeta? Se utilizaba para constituir reyes, cuando llegaba un rey al país, cuando había una guerra, cuando venía un animal peligroso o algún enemigo al campamento, cuando se hacía una santa convocación, cuando se reunían en el tabernáculo. El shofar se utilizaba mucho. Pero entonces, vamos a buscar esto aquí, los propósitos, rapidito. Números, el que tenga los números. ¿Quién lo tiene? Ajá, Cáter. Ahí vemos una convocación, ¿no? Número 10.2. Ejemplos de algunos, hay muchos. Otro que me vaya buscando, pero segundo de Samuel 6.15, el que lo tenga. Ajá. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las hará, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. El 8, ¿verdad? No, el 2 de la convocación. Fíjese, él dijo: hay 2 trompetas de plata. ¿De plata es que dice? Sí. De plata. Que cuando se toquen esas, es que nos vamos a unir. Hay una parte donde dice: cuando se tocara una trompeta, es para que los líderes de cientos y de millares se reúnan en el tabernáculo con el Señor, con Moisés y con Aarón. Cuando se sonaba 2 veces, era la congregación completa. Entonces dice ahí también que se tocaba para cuando el tabernáculo tenía que irse. Usted sabe que el tabernáculo es morada de Dios, una morada movible, ¿verdad? Ellos venían y podía estar un momento. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el ejército, íbamos al campamento, nos decían: mira, es hora de brincar, decían brincar, y empezaron a bajar el ten, la caseta, el camuflaje, todo, montábamos y enganchar, y nos íbamos y allá y montábamos y trepábamos otra vez. Pues eso hacían.
Había una gente dedicada al tabernáculo a cargar los muebles y todo eso, tenían que bajarlo todo. Cuando Dios decía, nos vamos, tocaban eso, empezaban a recoger. Los levitas eran los únicos que bregaban con el mueblario. El mobiliario. Eso mismo. Y entonces se recogía todo y se iba, pero se avisaba. Alabanza 18. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. El 8. Ah, ok. Sí. Segundo de Samuel 6:15. ¿Quién lo tiene? Sí, allá te Dorisel. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Se acuerdan del suceso? No vamos a hablar mucho cuando David consiguió el arca, ¿verdad? Que se puso contento, hasta danzó y qué sé yo qué más. Sí. Que de ahí sacaron un coro, ¿verdad? Porque se tocó trompeta, el chofar. Ahora el 10, el 9. El 9 que es para guerra. Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestares, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. ¿Usted se acuerda de la guerra de Gedeón y los madianitas? Que fueron, ¿cuántos? 300, como 300 soldados. Fueron de noche, cada uno con su lamparita, metido dentro de una jarra, tenía su chofar, ¿qué sabes? Cuando él dijo, en nombre de Dios y de Gedeón, ¿verdad? Era que decía, en nombre de Dios y de Gedeón, tocaban las trompetas, rompían la vasija y prendían las velas y aquellos hombres estaban asustados, ganaron esa batalla, ¿verdad? Y también lo de Jericó, que fue la primera ciudad murallada que cogió el pueblo de Israel y desbarató completo con los sonidos, con los gritos de ellos y con los chofar. Ellos dirán que con eso no nos van a vencer, pero vencieron. Número 10, para avanzar, ahí que dice que mensualmente había que tocarlo y también los sacrificios. Primero de Samuel 13:3 es para llamar la atención. Segundo de Samuel 5:10, perdona que de 10 no lo vamos a leer. Absalón era para su programa. Vamos a leer Primero de Samuel 15:10. Absalón era el hijo de David. Segunda, ¿Sí o sí? segunda de Samuel. Segundo de Samuel 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de las trompetas, diréis: Absalón reina en Hebrón. Exacto, ustedes saben que ese puesto fue falso. El que le tocaba era a David. Entonces el otro, que es el primero de Reyes 34, ese sí que fue verdadero. Primero de Reyes 1:34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Exacto. Fíjense que ahí lo ungieron, le echaron aceite, lo pusieron como rey verdaderamente. Y estaba el profeta y estaba el sacerdote, y ungieron a Salomón y tocaron trompeta. Ahora, preguntamos, pero ¿y cómo sonaban esas trompetas? ¿Cuál era la distinción o lo que aclaraban? Si era para guerra o si era para sacrificio o era para acá. ¿Quién tiene 1 Corintios? Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 14:7 al 9.
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra de incomprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Hablaréis al aire. ¿Qué quiere decir todo este argumento aquí? Lo que preguntábamos ahorita, ¿cómo sabemos si era para la guerra? Cada instrumento de música tiene su sonido. A ellos se le preparan para que toquen eso. Una flauta tiene unos cuantos jotitos y uno le saca sonido. El teclado tiene un teclado, la guitarra tiene varias cuerdas y todo eso. Había su forma y manera. Por eso dice aquí, si no tiene sentido, es cualquier cosa, como darle una cuchara a una olla, boom, boom, dale, hacer ruido, alboroto, lo que hago. Pero si se le hace con toque, con sentido, ¿verdad? Entonces se saca música. Aquí también, que aunque aquí está hablando de los dones espirituales, está hablando de la lengua, ¿de qué vale que yo venga aquí a frente y hable en lengua? Oiga bien y no me malinterprete, las lenguas son de Dios, las lenguas son espirituales y son buenas, no he dicho nada malo, son buenas, son de Dios y son espirituales y están en la Biblia. Lo que Pablo quiso decir ahí, si yo hablo lengua y no hay mensaje, pues el hombre oyó lengua pero no hay mensaje, tiene sonido sin sentido, es solo un ruido nada más. Si yo vengo aquí hablando en lengua y predico todo el mensaje en lengua, en chino, o la hablo en coreano, Iriwa, Gansamida, años Hachavika. Y debe decir, esas tres palabras son coreanas. Iriwa, ven acá, ¿verdad? Años Hachavika, ¿cómo está? Y Gansamida, ven acá. Pero si yo hablo en un idioma, si yo hablo aquí en chino, ¿por qué voy a hablar en chino si aquí nadie sabe chino? Los más que saben son helados chinos y arroz frito, manda, ¿verdad? O sea, que tiene que tener sentido. Entonces, todos estos instrumentos se usaban para la guerra, se usaban para eso. Era con un sonido especial. Bien, Levítico 23, 24. ¿Alguien lo tiene? Si no, Nisa. ¿Se entendió el mensaje de él? Dijo, ¡ira! Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. O sea que siempre hay santa convocación antes de la fiesta y después de la fiesta, de esos encuentros. Bien, expiación. Levítico 16, 6 al 10, alguien que lo vaya buscando, hasta el 10 solamente. Kippur significa expiación, ¿verdad? Y puse este mensaje aquí, porque les voy a contar una historia de eso. Pero ¿qué pasaba ahí? El sacerdote oraba por sí mismo, oraba por el pueblo, y después que hacía eso, cogía 2 chivos, 2 machos cabríos, y le echaban suerte, porque uno pertenecía a Dios y otro pertenecía a no Dios, al diablo. Se le conocía como Azazel. Usted ve este demonio ahí, usted busca eso en internet y aparece Azazel ahí con un chivo. Le llaman el chivo expiatorio. Entonces, ¿qué hacía eso? Eso dice que al primero, que era dedicado a Dios, lo guardaban aparte. Al segundo, lo mandaban al desierto con una persona específica. Lo mandaban al desierto porque no podía morir en el campamento ni en el tabernáculo. Tenía que mandarlo fuera por allá y por un precipicio por allá lo soltaban. Pero antes de eso el sacerdote lo agarraba por la cabeza y le decía, y le contaba los chismes, ¿no? Los pecados del pueblo. Le contaba los pecados del pueblo y después que se lo contaba dice, llévalo. Y se lo llevaba. Luego que lo llevaba, entonces se hacía entonces el sacrificio con el otro chivo. Ahora, vamos a buscar Levítico y después le encuentro esta historia. Levítico 16, 6 al 10. ¿Quién lo tiene? Amén.
Tengo Levítico 16. 16, Dice así: 6 al 10. hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ahora viene el verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Eso es todo. Amén. Azazel es este. Lo envía al desierto. ¿Qué es esto aquí? Este es el ritual de Yom Kippur sobre la expiación. En el Talmud, si alguno no sabe el Talmud es un libro que habla del pueblo de Israel sobre las leyes de Moisés, sobre todo de Moisés y las tradiciones habladas. Entonces ellos explican sobre esto. Ellos cuentan, hay dos Talmud, está el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Pero ahí en el Talmud babilónico, en el tratado Yoma 41a, explica sobre eso y dice, no sé si usted lo ve de allá, están los dos, echan suerte. ¿Cómo echan suerte? Probablemente echaban suerte con el tumín y el turrín. ¿Alguno no sabe lo que es el tumín y el turrín? El turrín y el tumín, ¿no sabe? Ok, el tumín es una cosa que el sacerdote usaba aquí. No, perdón, aquí, detrás del pectoral, detrás. Tenía una aquí y otra aquí. Aquí lo que tenía eran unas tablitas, 6 tribus aquí y 6 tribus acá. Pero aquí, hablar de la vestimenta del sacerdote es tremendo, es tremendo. Mire, entonces él tenía el tumín y el tumín ahí eran unas piedras. Se cuenta que eran una blanca y una negra. Se dice que cuando usaban el tumín para echar suerte, para ver qué Dios decía, una era el sí y otra era el no, y que una de ellas brillaba. Si por ejemplo, no sé, la negra brillaba era no, y si la blanca brillaba era sí. Eso existió, pero si nos remontamos al Nuevo Testamento, yo siempre me decía, ¿cómo será eso? Cuando estaban los enfermos frente al pozo, decía que de tiempo en tiempo venía un ángel y agitaba las aguas, y el primero que se zambullía, se sanaba. ¿Cómo era eso? No sé. Pues este caso es más o menos algo así. Ellos no tenían celulares, no tenían Viper, no tenían WhatsApp, no tenían nada. No. Él tenía que ir allá porque decían que Azazel era un demonio, pero también decían que Azazel era un rico en una montaña fuera del campamento, donde el que se caía por ahí, dile adiós al mundo. Entonces había que echar ese chivo allí. Ahora dice que había un hombre en específico, ya, que iba a escoger a este chivo y lo iba a llevar hasta allá. Lo sacaba del campamento y lo llevaba allá. Él tenía un hilo colorado. ¿Ustedes se acuerdan? Ruth, Rahab, que colgó un hilo, que aquí han hecho drama y se ha predicado de eso. Pues eso significa, ¿verdad?, la sangre de Cristo. Tenía un paño colorado y había otro paño que lo amajaban eso es lo que dice el Talmud. Amajaban otra cosa colorada en la entrada del tabernáculo. Se llevaba eso. Cuando eso llegaba acá y se tiraba, se cumplía la expiación y el hilo colorado que estaba allá se convertía en blanco. Y ya sabían que había. Entonces venía él y hacía el sacrificio con el último. Bueno, qué cosa terrible, ¿verdad? Eso lo predicó un pastor una vez. Y yo busqué y era el Talmud. Y digo, si es verdad, no lo sé. Si no es verdad, tampoco lo sé. Pero yo no dudo en el Señor nada, ¿verdad? No. Dice que cuando llevaba allá, el hilo acá se convertía en blanco y decía, hora del sacrificio. Bien, el verso 21. Hermana Carmen. Carmen. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndoles así sobre la
sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Era un hombre ya destinado para eso. Recuérdense de eso, lo vamos a hablar al final. Tabernáculo. Mishkan, que sí, tabernáculo es morada de Dios. Es decir, morada de Dios. Y Sukkot es el futuro de Sukkah. Sukkah es caseta. Sukkot, casetas, ¿verdad? Entonces se le puede conocer como cabaña, choza, tienda o enramada. Levítico 23, 34, ¿qué dice? Esa es otra fiesta, un encuentro. Todavía eso se está haciendo. Y yo no conocía eso y dije, wow, yo quisiera haber ido a Israel para ver eso. Eso se está haciendo todavía. Son 7 días. Ajá. Sí, hermana Dori. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Amén. Ya brincamos para acá. Fiesta de otoño. Esto es lo que no se ha cumplido todavía. Esto va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Bien, ahora vamos a comenzar. El cumplimiento de las 7 fiestas. Ya habíamos dicho que por lo menos 3 tenían que ir. Esto se le conocía Pesach, que es pasar por alto. El pan sin levadura, que era, dijimos que era levadura sin pecado, ¿verdad? Y entonces en el verso 16 habíamos dicho que... ¿Qué dice? Las 3 fiestas, ok, ¿verdad? Y entonces, estas son las primicias que se llevaba el primer fruto al sacerdote. O sea, no al sacerdote, a la casa de Dios. Y después entonces, tan pronto se metía los, que era un manojo de eso, se llevaba ya fuera fruta, lo que fuera. Ahí comenzaba a contar 7 semanas por 7, que son 49. Más un día, dice más, de ayuno, que son 50. Entonces, ahora vamos para las trompetas. Las trompetas dijimos que se usa para la guerra, para avisar que venía un rey, para reunirse, ir al tabernáculo, cualquier cosa de esa. El perdón era la expiación, que oraban por 2 chivos, ¿verdad? Y uno lo dejaba y el otro se lo entregaban a Azazel, ya fuera al demonio o que lo llevaran al sitio. Ese sitio se llama Azazel, y a él el sacerdote le contaba, le dije pastor, y los chismes, los pecados del pueblo. Le contaba los pecados del pueblo. Y esto es porque ellos tenían que hacer una casa por 7 días para esa fecha. Tenía que ser con por lo mínimo 3 paredes, podía tener 4, una frente para tapar, pero mínimo tenía que ser 3. Y el techo tenía que ser en palma, en hoja o algo que se logre ver el cielo. Si llueve, pues tendrá un tordo al lado, un Home Depot al lado que puedan comprar, ¿verdad? Pero eso fue lo que estableció Dios. Bien. Ahora vamos para esto. Comiendo el cordero. Dice que en el día 10 se recogían en la casa. ¿En qué hora es, pastor? Las 9. Ay, que ya, importante. Voy a hacer rapidito. El cordero perfecto. Cogieron un cordero aquí y el cordero perfecto, sabemos, no vamos a buscar cita ninguna. Jesucristo sabemos que es el cordero perfecto. Decía que no te ven mancha, ni un hueso roto, ni nada. Dice que cuando Jesucristo estuvo allí, los romanos utilizaban la costumbre de matar a todos los que eran crucificados y le daban en las rodillas y morían. Y a Jesús le iban a dar en las rodillas, pero no le dieron, porque hay una palabra que dice que no será su hueso roto. El mismo Satanás lo dijo, cuando lo tentó, le dijo, tírate, porque el Salmo dice que tus huesos no serán rotos, ¿verdad? Lo dice. A Jesús nunca se le rompió los huesos. El chivo expiatorio fue el que llevó el pecado y fue fuera del campamento. Cristo no murió en el campamento. Cristo no murió en Jerusalén. A él lo sacaron de la ciudad de Jerusalén para morir en el Gólgota. Ahí se cumple entonces esto.
el día 10, el día 14, que el 10 le da el cordero, y el día 14 lo investigan y todo eso, el día 14 lo matan. El día 10, en esa fecha de Nisan, Jesús entra a Jerusalén, entra a la casa, y ahí, ¿quiénes lo juzgaron? Los fariseos, los saduceos, los religiosos, le hicieron falsos testimonios, le encontraron falta, un montón de falta le encontraron a Jesús, pero a él no le encontraron. Entre las dos tardes, dijimos que era de 12 a 3 una tarde y de 3 a 6 era la segunda. ¿A qué hora murió Jesucristo? A las 3 de la tarde, en medio de las dos tardes. Simón de Cirene, ¿quién era Simón de Cirene? Dice que el sacerdote escogía a uno en específico para que llevara al chivo expiatorio al desierto. Era un hombre dedicado para eso. A él le dijeron, tú coge el patíbulo y llévatelo. El patíbulo era esto. El patíbulo era esto, porque se cree que las estacas estaban ya puestas allá y la persona tenía que cargar con el patíbulo y entonces allá lo montaban todo. Bien, el dinterio poste, sabemos en Éxodo 12 que habla que tenía sangre en los postes y en los dinteros. Aquí no hay más que un poste, ¿verdad? Pero aquí hubo sangre en todo esto. Toda la cruz se llenó de sangre, toda. Dice Isaías, se llenó de sangre. Entonces, sangre y muerte, sobre eso también. Un cordero por familia, un cordero por toda la humanidad. Sí. Amén. Un cordero por toda la humanidad. Así mismo, por toda la humanidad. Sí. Amén. Entonces, el día 15 comienza el pan sin levadura. Ahí es que entonces él recoge, porque vamos a llegar aquí después, se va con los discípulos a comer el pan. Y comiendo el pan, él le dice aquí, las hierbas amargas, perdón, hierbas amargas es el sufrimiento de Jesucristo. El apresurarse, ponerse los tenis, enganchar rápido. Alguien que me busque esa, Juan 13, 26, misa, rapidito. Apresuradamente, ¿qué fue lo que pasó ahí? Cuando Satanás, los apóstoles estaban con él y él le dijo, tiene Juan 13, 27 y 28. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Pronto, porque tengo que morir, se tenía que cumplir. Cristo tenía que morir a la hora que murió el Cordero. El día de Nisan, el día 14. Él no podía morir ni antes ni después, tenía que cumplirse la profecía de la fiesta, perdón. El primogénito tenía que ser un cordero de un año único. Él era el primogénito entre María, porque hay más hermanos, ¿verdad? Él tenía, bueno, ¿quién nega? Nada debe sobrar o quemarse, decía. Él murió definitivamente. Isaías dijo que no había parecer en él ni hermosura que le vieran. Sí. O sea, él no se parecía en nada. Debe sobrar, amén. Segunda fiesta, la de los panes sin levadura. Pues Jesús se mantuvo siempre santo. Dice que se hizo pecado, pero no pecó jamás. Eso va sobre el pan sin la levadura, que la levadura era pecado. Y aquí están estas citas que es necesario decirla, pero vamos a seguir. Si usted quiere fotografía, busque esa cita, porque ahí establece sobre esa fiesta de la levadura. Amén. Explica eso. Sí. La primicia. La primicia que es Habicuri. Ok, era de los frutos, todo eso. Eso es el primer fruto. Esto hay que leerlo, esto sí hay que leerlo. Dice rápido. 1 Corintios 15, 20 y 23. La tumba vacía. Cuando nosotros fuimos ahí, yo me acuerdo que me paré aquí. Entré, cuando salí, yo dije, ¡está vacía! Y todo el mundo, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Así mismo es. Dijimos que esto se llamaba la fiesta de la semana, la fiesta de las cosechas. Que cuando vino aquí,
El pueblo de Israel cogió las leyes, se constituyó en qué? En pueblo, se constituyó en pueblo. Entonces, eso es Israel, pero aquí no es Israel, aquí es la iglesia. 1 Pedro 2, 9, 10. Déjame ver qué dice. Mas vosotros sois linaje escogido, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblos que no tenían misericordia, han alcanzado misericordia. Y dijo entonces que cuando recibieron las leyes, se les dio la constitución de Dios, entonces fueron constituidos pueblos. Aquí la iglesia, cuando recibe el Espíritu Santo, se constituye iglesia. Por eso es la iglesia del Señor. Ahora, aparece, dije de las tablas, y aquí hay un corazón. Dijo, y escribir la ley en las tablas. Después dijo, ahora no le escribiré las tablas, sino que le escribiré ¿qué? En el corazón. En el corazón. Amén. Y esta es la trompeta. Estamos en otoño. Te voy a sonido, ruido, ya habíamos dicho la convocación, ¿verdad? Pues primera de Corintios y eso dice, al oír las trompetas, no quiero decir. Porque al sonar de la trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Y ahí habla todo lo que Pablo habla sobre eso. Aquí habla que los ángeles tocaban trompetas. Esto es lo que se va a cumplir. Esto es la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga. La fiesta aquí de la expiación es cuando viene, esto habla ya esto es parte de la gran tribulación, ya habla el perdón para el pueblo de Israel. Recuerden que Israel era el pueblo de Dios y de momento Dios lo durmió, para que entonces pasara un tiempo donde iba a estar la gracia, que somos nosotros la iglesia. Amén. Está dormido Israel, pero después que Dios bregue con la iglesia, que se acabe el tiempo de los gentiles, la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a bregar nuevamente con la expiación de Israel. Dice la palabra que dice, y todo judío se salvará, todo Israel será salvo. Bien. Romanos 11. Romanos 8, sí. 11. Ok. Lo de Simón de Ciberes, ya le expliqué. Okay. Todos esos versículos son importantes, pero lamentablemente el tiempo. Tabernáculo es una palabra griega, no es hebrea, es griega. Entonces, cabaña, tienda, eso. Esto del milenio y la eternidad, ahí habla, y esto es lo que está diciendo, que así como el Señor estuvo con ellos 40 años en el templo, cuando estuvo en el tabernáculo, ahora Cristo iba a estar con nosotros y dijo que iba a estar para siempre, que no nos iban a abandonar. Y que en Apocalipsis dice que Cristo sería nuestro tabernáculo. Y nosotros somos templo de Dios, somos tabernáculos de Dios. Vamos a vivir eternamente con el Señor. Y eso es el cumplimiento de la segunda venida de Jesucristo. Estos son dos fiestas adicionales que no son mandatorias de Dios, pero los judíos las hacen. Purim significa suelto, eso está en Esther 9, 16 a 32, usted sabe la historia, que es cuando querían matar al pueblo judío y Esther hizo una propuesta y ganó. Pero eso es una fiesta que se celebra. Pero déjenme decirles, hoy día, ir a esa fiesta es mejor ir a un carnaval o ir a la fiesta de San Sebastián. Chequee esto, lo que es la fiesta de Purim, hoy en día mejor es ir a la fiesta de San Sebastián. Y es un decir, no es que vaya. Es un decir terrible esa fiesta. Entonces está el Hanukkah, que eso es eso está en los macabeos, estudio por tiempo en los macabeos, cuando pelearon, y usted sabe que perdían la batalla porque los enemigos atacaban mayormente en día de reposo. Y Martillo, que era uno de ellos, de Macabeo, dijo, no, vamos a pelear ahora en día de reposo. Y pelearon, y entonces fueron al templo a prender unas velas, y prendieron todas, pero iba a durar más que un día nada más, iba a durar un día solamente. Entonces dice la historia que era una vasija solamente, y en esa vasija duró 8 días prendida esas velas. Y ahí ves que es literal. Eso está en el Talmud babilónico que hablé anteriormente, en el Shabbat 21b. Y el calendario, rapidito, mire, estos son los meses donde fueron las fiestas solemnes.
En esta hubieron 3. Estuvo la Pascua, el pan sin levadura, las primicias. Esta es esta, como yo digo la jarita. El Sibán es el Salvá. Entonces, y esta, no puse la jaya. No, es que me. Entonces, y en este último mes, estas son las de primavera. Estas que están aquí son las de otoño. Estas son las de la primera venida de Cristo. Estas son las de la segunda venida de Cristo. Sí. Y aquellas que son las 2 que puse anteriormente, que es la de Purim y la de Hanukkah. Bueno, y eso es lo que hay. Dios les bendiga. Amén, amén.